40 años atrapada en un mundo sin color, sin familia, sin libertad. Esta es Kenia, la última elefanta de Argentina, cuya travesía de 3.600 kilómetros cambió no solo su vida, sino la historia de una nación. Prepárate para presenciar un rescate épico y un nuevo comienzo. Y hablando de animales increíbles, ¿cuál es el primer animal que se te viene a la mente cuando piensas en fuerza y resiliencia? Déjanos tu respuesta en los comentarios. También queremos saber desde qué ciudad o país nos estás viendo. Acompáñanos a sumergirnos en la historia de Kenia. En la ciudad de Mendoza, Argentina, bajo el sol abrasador de los veranos andinos y los vientos fríos del invierno, vivía Kenia, una elefanta africana de 44 años cuya historia comenzó muy lejos de allí. Nacida en 1981, en algún lugar de la vasta sabana africana, Kenia fue arrancada de su entorno natural siendo aún una cría, con apenas 4 años. En 1985 fue enviada a un zoológico en Alemania, donde pasó los primeros momentos de su vida en cautiverio. Pero su viaje pronto la llevó aún más lejos, cruzando el Atlántico hasta el Ecoparque Mendoza, entonces conocido como Zoológico de Mendoza, un lugar que se convertiría en su hogar y su prisión durante casi 4 décadas. El recinto de Kenia en el Ecoparque Mendoza era un símbolo de todo lo que está mal en el cautiverio de elefantes. Un espacio pequeño, sin vegetación, con el suelo cubierto de caliza triturada que irritaba sus sensibles patas. No había árboles para ofrecer sombra, ni lagos para baños de barro, ni siquiera juguetes u objetos que estimularan su mente curiosa. Los elefantes son animales de una inteligencia excepcional, con memorias profundas y lazos sociales complejos. Pero Kenia no tenía compañía de su especie. Vivía en aislamiento, una condición que contradice la esencia de su naturaleza. En estado salvaje, los elefantes africanos viven en grupos matriarcales, compartiendo responsabilidades, protegiéndose mutuamente y comunicándose con sonidos graves que resuenan a kilómetros de distancia. Para Kenia, el silencio era su única compañía. Los cuidadores del zoológico, aunque a menudo bien intencionados, no podían satisfacer las necesidades de un animal tan grande y complejo. El espacio reducido y la monotonía del entorno llevaron a Kenia a desarrollar comportamientos estereotipados, claros signos de estrés y sufrimiento psicológico. Los observadores reportaban que balanceaba la cabeza repetidamente, un movimiento rítmico y sin propósito común en elefantes cautivos. En otros momentos, Kenia tomaba piedras del suelo con su trompa y las arrojaba, un gesto que algunos interpretaban como agresividad, pero que los especialistas en comportamiento animal reconocían como una expresión de frustración y aburrimiento. Su personalidad, descrita como reservada y defensiva, estaba moldeada por años de soledad. Parecía desconfiada, manteniendo distancia de los humanos que se acercaban a su recinto, como si supiera que ese mundo no era su lugar. Un detalle notable en la apariencia de Kenia era su colmillo derecho, que creció de forma anormal, curvándose de una manera que indicaba problemas dentales no tratados adecuadamente. A pesar de esto, los informes veterinarios indicaban que no presentaba otras condiciones graves de salud, lo cual era notable para un elefante de su edad en cautiverio. Pero la salud física no contaba toda la historia. La ausencia de interacción social, la falta de estímulos y la imposibilidad de expresar comportamientos naturales, como forrajear o explorar vastos territorios, dejaban marcas invisibles pero profundas en su psique. Los visitantes del Ecoparque Mendoza, especialmente en las décadas de 1980 y 1990, veían a Kenia como una atracción exótica, una criatura majestuosa que evocaba la imponencia de África. Los niños señalaban maravillados su trompa ágil, mientras los adultos comentaban sobre su tamaño impresionante. Pero pocos percibían el costo de mantenerla allí. El zoológico, como muchos otros de la época, fue diseñado para entretener, no para satisfacer las necesidades de un animal que, en la naturaleza, podría recorrer decenas de kilómetros por día. A medida que el mundo comenzaba a cuestionar la ética de los zoológicos, especialmente para especies como los elefantes, la situación de Kenia empezó a atraer la atención de activistas y organizaciones de bienestar animal. En la década de 2010, el Ecoparque Mendoza ya enfrentaba crecientes críticas. Los movimientos por la liberación de animales en cautiverio ganaban fuerza en Argentina, y el zoológico, que albergaba cerca de 2.500 los animales en condiciones a menudo precarias, se convirtió en un símbolo de prácticas obsoletas. En 2016, la Municipalidad de Mendoza anunció la transformación del zoológico en un ecoparque, con el objetivo de reubicar a los animales en santuarios u otros lugares más adecuados. Sin embargo, para Kenia, el cambio no sería inmediato. Como la última elefanta de Argentina, su traslado requeriría una planificación meticulosa, recursos financieros y, sobre todo, un destino que pudiera ofrecerle la vida que nunca tuvo.
Mientras los años pasaban, Kenia permanecía en su recinto árido, ajena a las discusiones sobre su futuro. Seguía cargando el peso de su historia, una cría arrancada de su familia, transportada por continentes y confinada en un espacio que nunca podría reemplazar la sabana. Pero en 2017, una luz de esperanza comenzó a surgir. Un plan audaz, liderado por el Santuario de Elefantes Brasil y apoyado por organizaciones internacionales como Elephant Voices y Global Sanctuary for Elephants, empezó a tomar forma. La misión era clara: llevar a Kenia a un lugar donde por primera vez en décadas pudiera sentir el olor de la tierra, escuchar el sonido de otros elefantes y tal vez redescubrir lo que significa ser libre. Mientras Kenia permanecía en su recinto de caliza en el Ecoparque Mendoza, la semilla de un sueño comenzaba a germinar a miles de kilómetros de distancia, en la vasta extensión verde de la Chapada dos Guimarães, en Mato Grosso, Brasil. Fue allí, en un área de 1.500 hectáreas de cerrado nativo, con colinas suaves, arroyos cristalinos y vegetación densa, donde se fundó el Santuario de Elefantes Brasil en 2016. Este no era un zoológico, ni un centro de entretenimiento, sino un refugio diseñado para devolver a los elefantes lo que el cautiverio les había robado: espacio, dignidad y la oportunidad de vivir como elefantes. Para Kenia, el Santuario de Elefantes Brasil representaba una promesa de redención, pero hacerla realidad requeriría años de planificación, colaboración internacional y un esfuerzo monumental para superar desafíos logísticos y emocionales. El Santuario de Elefantes Brasil, una organización sin fines de lucro, fue creado con la misión de rescatar y rehabilitar elefantes en situación de riesgo, ofreciéndoles un entorno donde pudieran expresar comportamientos naturales, formar lazos sociales y recuperar la salud física y emocional. Apoyado por organizaciones globales como Elephant Voices y Global Sanctuary for Elephants, el equipo del santuario estaba compuesto por veterinarios, biólogos y especialistas en comportamiento animal, todos impulsados por una pasión común: cambiar el destino de elefantes como Kenia. Cuando supieron de la situación de la elefanta africana en Mendoza, la última de su especie en cautiverio en Argentina, el Santuario de Elefantes Brasil vio en ella una oportunidad para hacer historia, cerrando un capítulo de 136 años de elefantes mantenidos en zoológicos en el país. La planificación para el traslado de Kenia comenzó en 2017, pero no era una tarea sencilla. Los elefantes son animales imponentes, con necesidades complejas y sensibilidades únicas. Kenia, con sus 44 años y décadas de aislamiento, presentaba desafíos adicionales. Su personalidad reservada y defensiva, marcada por comportamientos como arrojar piedras, indicaba que podría resistirse a los cambios en su entorno. Además, su colmillo malformado requería cuidados especiales para evitar complicaciones durante el transporte. El equipo del Santuario de Elefantes Brasil, en colaboración con el Ecoparque Mendoza, comenzó a desarrollar un plan detallado que consideraba no solo la logística del viaje, sino también el bienestar emocional de Kenia. El primer paso fue preparar a Kenia para el viaje. Los elefantes en cautiverio a menudo desarrollan desconfianza hacia los humanos y los cambios, por lo que el equipo optó por un entrenamiento basado en refuerzo positivo. Durante meses, los cuidadores en el Ecoparque Mendoza trabajaron para acostumbrar a Kenia a una caja de transporte especialmente diseñada para elefantes. La caja, una estructura robusta de metal con aberturas para ventilación, fue introducida gradualmente en su recinto. Usando alimentos favoritos como sandías y heno, los cuidadores incentivaban a Kenia a entrar en la caja, recompensando cada pequeño paso con paciencia y cuidado. Las filmaciones del entrenamiento muestran a Kenia dudando inicialmente, explorando la estructura con su trompa con cautela, pero poco a poco comenzó a asociar la caja con experiencias positivas. Este proceso, que tomó casi 2 años, fue esencial para garantizar que no sufriera un estrés excesivo durante el viaje. Mientras tanto, en Brasil, el Santuario de Elefantes Brasil preparaba el terreno para recibir a Kenia. El santuario ya albergaba 5 elefantas asiáticas: Maya, Rana, Mara, Bambi y Guillermina, y desde abril de 2025 había recibido a Pupi, otra elefanta africana. La llegada de Kenia sería un hito, no solo por su historia, sino porque ella y Pupi podrían formar un grupo social de elefantes africanos, algo raro en santuarios. El equipo del Santuario de Elefantes Brasil construyó un recinto privado para Kenia, con cercas reforzadas y áreas sombreadas, donde podría adaptarse gradualmente al nuevo entorno. Los biólogos estudiaron el terreno para asegurar que ofreciera los recursos necesarios: árboles para frotarse, barro para baños y espacio para caminar libremente. El santuario también invirtió en infraestructura, como tanques de agua potable y sistemas de monitoreo, para seguir la adaptación de Kenia.
La logística del traslado era otro desafío colosal. El viaje de Mendoza al Santuario de Elefantes Brasil, en la Chapada dos Guimarães, cubriría aproximadamente 3.600 kilómetros, atravesando Argentina, cruzando la frontera en Foz do Iguazú, en Paraná, y siguiendo por el interior de Brasil. Transportar un elefante de 4 toneladas por carreteras sudamericanas requería una planificación minuciosa. El equipo del Santuario de Elefantes Brasil coordinó con autoridades argentinas y brasileñas para garantizar permisos de tránsito, escoltas policiales y paradas estratégicas para alimentación y descanso. La Policía Rodoviaria Federal de Brasil fue contactada para acompañar el trayecto final, asegurando la seguridad de la operación. Veterinarios especializados en elefantes fueron asignados para monitorear a Kenia durante todo el viaje, usando cámaras instaladas en la caja de transporte para observar su comportamiento en tiempo real. El financiamiento de la operación también requirió esfuerzos significativos. El traslado de un elefante implica costos elevados, incluyendo la construcción de la caja de transporte, combustible, equipo técnico y cuidados veterinarios. El Santuario de Elefantes Brasil contó con donaciones de organizaciones internacionales y campañas de recaudación pública que movilizaron a amantes de los animales en todo el mundo. La historia de Kenia, ampliamente difundida en redes sociales y en los medios, tocó corazones con imágenes de su vida solitaria, contrastando con la promesa de un futuro mejor. Publicaciones en X mostraban a los seguidores celebrando cada etapa de la planificación, desde el éxito del entrenamiento hasta la obtención de las autorizaciones finales. A medida que se acercaba la fecha del traslado, marcada para principios de julio de 2025, la expectativa crecía. Para el equipo del Santuario de Elefantes Brasil, la misión iba más allá de salvar a una elefanta. Se trataba de reparar una injusticia histórica. Kenia representaba el fin de una era de cautiverio en Argentina, donde los elefantes fueron exhibidos como trofeos durante más de un siglo. Su viaje sería un símbolo de esperanza, pero también una prueba de resistencia, tanto para ella como para el equipo que creía en su redención. Cuando el camión con la caja de transporte finalmente dejó Mendoza, con Kenia a bordo, el mundo contuvo la respiración, sabiendo que la elefanta estaba en camino a un lugar donde por primera vez en décadas podría redescubrir lo que significa ser libre. A principios de julio de 2025, bajo el cielo gris de Mendoza, la elefanta Kenia, con sus 44 años y una vida marcada por décadas de soledad, emprendió la mayor aventura de su existencia. La operación para trasladarla del Ecoparque Mendoza, en Argentina, al Santuario de Elefantes Brasil, en la Chapada dos Guimarães, Brasil, no era solo un cambio de lugar, sino una odisea de 3.600 kilómetros que cruzaría fronteras, desafiaría la resistencia de un equipo dedicado y marcaría el fin de una era de cautiverio de elefantes en Argentina. Tras años de planificación, el momento había llegado. Kenia estaba en camino hacia la libertad. El viaje comenzó con la entrada de Kenia en la caja de transporte, una estructura metálica de 4 metros de largo, reforzada para soportar el peso de una elefanta africana de 4 toneladas. El entrenamiento de 2 años con refuerzo positivo mostró resultados. Kenia, aunque inicialmente vacilante, entró en la caja con una calma sorprendente, guiada por sus cuidadores con ofrendas de heno y sandías, sus comidas favoritas. Las puertas se cerraron, y el camión, escoltado por un equipo de veterinarios y especialistas del Santuario de Elefantes Brasil, dejó el Ecoparque Mendoza el 4 de julio de 2025, bajo las miradas emocionadas de activistas y empleados que presenciaban el desenlace de una lucha iniciada en 2017. La ruta trazada era ambiciosa. El trayecto atravesaba las vastas llanuras de Argentina, pasando por ciudades como San Luis y Córdoba, antes de cruzar la frontera con Brasil en Foz do Iguazú, en Paraná. Desde allí, el camión seguiría por el interior de Brasil, atravesando los estados de Paraná, São Paulo y Mato Grosso do Sul, hasta llegar a la Chapada dos Guimarães. Cada tramo del viaje fue planeado con precisión militar. Se programaron paradas cada pocas horas para verificar el bienestar de Kenia, reabastecer la caja con agua y comida y permitir que el equipo evaluara su condición. Cámaras instaladas dentro de la caja transmitían imágenes en tiempo real a una tableta monitoreada por un veterinario especializado en elefantes, quien observaba cada movimiento de Kenia, desde el movimiento de su trompa hasta la posición de sus orejas, señales vitales de su estado emocional. El transporte de un elefante por carreteras sudamericanas trajo desafíos únicos. Las carreteras argentinas, a menudo estrechas y mal mantenidas, exigían que el conductor manejara con cuidado para evitar sacudidas que pudieran estresar a Kenia. El colmillo malformado de la elefanta, que creció de manera anormal debido a las condiciones del cautiverio, era una preocupación constante,
ya que cualquier movimiento brusco podría causar dolor o lesiones. Durante las paradas, el equipo abría las ventanas de la caja para ofrecer heno fresco, zanahorias y agua, mientras un veterinario verificaba los signos vitales de Kenia, como la frecuencia respiratoria y la temperatura. A pesar de su reputación de ser reservada y defensiva, Kenia permaneció sorprendentemente tranquila, como si de alguna manera intuyera que algo extraordinario estaba sucediendo. El cruce de la frontera en Foz do Iguazú, el 7º día del viaje, fue un momento de tensión. Los documentos aduaneros debían verificarse minuciosamente y la coordinación entre las autoridades argentinas y brasileñas era crucial para evitar retrasos. La Policía Rodoviaria Federal asumió la escolta en el lado brasileño, garantizando que el camión tuviera paso libre por carreteras congestionadas. Publicaciones en X capturaron la emoción del momento, con fotos del camión cruzando el puente de la amistad bajo los aplausos de activistas que seguían el viaje virtualmente. Kenia está en Brasil, decía una publicación de Elephant Voices, compartida miles de veces. A medida que el camión avanzaba por el interior de Brasil, el paisaje cambiaba. Las llanuras áridas de Argentina dieron paso a las colinas verdes de Paraná y los campos dorados de Mato Grosso do Sul. El equipo del Santuario de Elefantes Brasil, agotado pero determinado, mantenía un cronograma riguroso. Durante una parada nocturna en Campo Grande, un incidente menor puso a prueba los nervios de todos. Una falla en el sistema de ventilación de la caja de transporte causó un ligero sobrecalentamiento. El equipo actuó rápidamente, ajustando el equipo y asegurando que Kenia permaneciera cómoda. El episodio, aunque resuelto, destacó la fragilidad de la operación y la responsabilidad de transportar un animal tan grande y sensible. Finalmente, el 9 de julio de 2025, tras 5 días de viaje, el camión llegó al Santuario de Elefantes Brasil en la Chapada dos Guimarães. El sol de la mañana iluminaba el horizonte, reflejándose en los árboles de cerrado y los arroyos que atravesaban el terreno de 1.500 hectáreas. El equipo del Santuario de Elefantes Brasil, junto con voluntarios y representantes de Global Sanctuary for Elephants, esperaba ansiosamente. Cuando la puerta de la caja de transporte se abrió, el silencio se apoderó del lugar. Kenia, con su trompa levantada, oliendo el aire fresco por primera vez, dudó solo 25 minutos antes de dar sus primeros pasos en el santuario. El momento fue capturado en video. La elefanta, con sus ojos profundos y marcados por años de cautiverio, pisó la tierra blanda, levantó una nube de polvo y, en un gesto instintivo, arrojó barro sobre su cuerpo con la trompa. Gritos de alegría resonaron entre los presentes, muchos con lágrimas en los ojos. La llegada de Kenia no fue solo el fin de un viaje agotador, sino el comienzo de una transformación. Exploró el recinto privado preparado para su adaptación, caminando lentamente, tocando los árboles con su trompa e investigando cada rincón del nuevo entorno. El equipo del Santuario de Elefantes Brasil observaba, anotando cada comportamiento. La forma en que frotaba su cuerpo contra un árbol, el sonido grave que emitía al encontrar un arroyo, el brillo de curiosidad en sus ojos. Para Kenia, ese era el primer sabor de la libertad en casi 4 décadas. Pero el viaje aún no estaba completo. En el santuario, un nuevo capítulo la esperaba, donde tendría la oportunidad de reconectarse con su naturaleza y tal vez con otros elefantes como ella. Cuando Kenia pisó por primera vez la tierra blanda del Santuario de Elefantes Brasil, la mañana del 9 de julio de 2025, el peso de 40 años de cautiverio pareció por un instante desvanecerse. La elefanta africana, con sus 44 años, estaba finalmente en un lugar que evocaba, aunque de manera distante, las sabanas de su infancia. La Chapada dos Guimarães, con sus 500 hectáreas de cerrado nativo, arroyos sinuosos y árboles dispersos, ofrecía a Kenia algo que el Ecoparque Mendoza nunca pudo: espacio para ser un elefante. Esta última parte de su viaje no se trataba solo de la llegada, sino de la redescubierta de sí misma, una transformación física, emocional y social que marcaría el inicio de una nueva vida. El Santuario de Elefantes Brasil fue cuidadosamente diseñado para satisfacer las necesidades complejas de los elefantes rescatados. El recinto privado preparado para Kenia era un oasis en comparación con el concreto árido de Mendoza. Árboles robustos ofrecían sombra y superficies para rascarse, mientras que pozas de barro y arroyos invitaban a baños refrescantes. El equipo del santuario, compuesto por veterinarios, biólogos y cuidadores capacitados, observaba cada movimiento de Kenia con una mezcla de fascinación y cautela. En los primeros días exploró el terreno con una curiosidad vacilante, su trompa oliendo el aire, tocando la vegetación y levantando pequeñas nubes de polvo al caminar. Un momento particularmente memorable, registrado en video y ampliamente compartido en X,
Fue cuando Kenia, con un entusiasmo casi infantil, se sumergió en una poza de barro y arrojó el lodo sobre su cuerpo, cubriendo su piel grisácea con una capa brillante. Para los especialistas, este comportamiento era una señal prometedora. Los elefantes usan el barro no solo para refrescarse, sino también para expresar satisfacción y aliviar el estrés. La salud de Kenia era una prioridad inmediata. Su colmillo malformado, que creció de manera anormal debido a las condiciones del cautiverio, fue examinado por veterinarios especializados. Aunque no causaba dolor inmediato, el equipo planeó monitorearlo de cerca, asegurando que cualquier intervención futura se realizara con el menor estrés posible. Los exámenes generales confirmaron que, a pesar de sus años en cautiverio, Kenia estaba en una condición física relativamente buena para su edad. Sin embargo, el impacto psicológico de décadas de aislamiento era más difícil de evaluar. Los elefantes son animales profundamente sociales, y Kenia, que vivió sola desde los 4 años, nunca tuvo la oportunidad de formar lazos con otros de su especie. El Santuario de Elefantes Brasil sabía que su adaptación social sería un proceso delicado, pero esencial para su recuperación. El santuario ya albergaba a 5 elefantas asiáticas: Maya, Rana, Mara, Bambi y Guillermina, y desde abril de 2025 a Pupi, otra elefanta africana rescatada. La posibilidad de que Kenia y Pupi formaran un grupo social era uno de los objetivos más ambiciosos del equipo. Los elefantes africanos en la naturaleza viven en grupos matriarcales complejos, donde las hembras comparten lazos profundos y colaboran en la protección de las crías. Para Kenia, que nunca experimentó esto, la introducción a Pupi sería un hito. En los primeros días, las 2 elefantas fueron mantenidas en recintos separados, pero con cercas que permitían contacto visual y olfativo. En un encuentro inicial, cuidadosamente monitoreado, Kenia y Pupi intercambiaron sonidos graves y movimientos de trompa, señales de curiosidad. Kenia, con su personalidad reservada, mostró sumisión al levantar la cabeza y retroceder ligeramente, un comportamiento que los especialistas interpretaron como un primer paso prometedor para una futura convivencia. El equipo del Santuario de Elefantes Brasil adoptó un enfoque centrado en la autonomía de los elefantes. A diferencia del cautiverio, donde Kenia era forzada a seguir rutinas rígidas, en el santuario tenía la libertad de decidir cuándo comer, dónde caminar y cómo interactuar. Los cuidadores esparcían alimentos como heno, frutas y vegetales en diferentes partes del recinto, incentivando a Kenia a forrajear, un comportamiento natural que estimula la mente y el cuerpo. En una tarde soleada registrada por drones, Kenia fue vista arrancando ramas de un árbol y masticándolas lentamente, un contraste sorprendente con los días en que su única interacción con el entorno era arrojar piedras en el concreto de Mendoza. Estos momentos, aunque simples, eran victorias silenciosas, evidencias de que Kenia comenzaba a reconectarse con instintos reprimidos durante décadas. La historia de Kenia también resonaba más allá de las cercas del santuario. En X, publicaciones del Santuario de Elefantes Brasil mostraban su adaptación con videos de Kenia explorando arroyos o interactuando con Pupi, acompañados de mensajes como «Kenia está descubriendo la libertad». Estas actualizaciones movilizaron a una comunidad global de seguidores, que celebraban cada progreso y donaban para sostener el trabajo del santuario. Entrevistas con miembros del Santuario de Elefantes Brasil, como la fundadora Junia Machado, destacaban la importancia de santuarios como el Santuario de Elefantes Brasil para la rehabilitación de elefantes. Kenia no es solo un animal rescatado, dijo Junia en un video ampliamente compartido. Es un símbolo de lo que podemos hacer cuando elegimos la compasión en lugar de la explotación. Mientras el sol se ponía sobre la Chapada dos Guimarães, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, Kenia caminaba lentamente por su nuevo hogar, su silueta imponente contra el horizonte. A lo lejos, el sonido grave de Pupi resonaba, como una invitación a un futuro de conexión. El viaje de Kenia, que comenzó con una infancia robada y décadas de aislamiento, ahora se transformaba en una historia de esperanza. El Santuario de Elefantes Brasil, con el apoyo de organizaciones como Elephant Voices y Global Sanctuary for Elephants, le había dado una segunda oportunidad. Pero más que eso, la historia de Kenia era un recordatorio poderoso. La resiliencia de un elefante, incluso después de años de sufrimiento, puede florecer cuando se le ofrece lo que siempre mereció: libertad, dignidad y la oportunidad de vivir como parte de un todo mayor.